Bien, ¿qué tal, queridos hermanos y amigos? Un gusto saludarlos, de encontrarnos otra vez en una nueva edición de la Escuela Sabática. Podemos ahora compartir juntos el estudio de la Biblia y en esta oportunidad estudiar el origen y la naturaleza del poder que tiene la Escritura. Y tenemos justamente hoy la compañía y la bendición de compartir el estudio con mi amigo el pastor Roberto Aranda. ¿Qué tal, Roberto? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Pastor Edgardo? Una alegría poder compartir hoy a la mañana la escuela sabática para todos los hermanos. Espero que pueda ser de gran bendición porque la idea es simplemente hacer un repaso breve de algunas consideraciones que durante la semana ya se debieran haber estudiado y que corresponden a algo muy lindo que es el estudio de la palabra del Señor, especialmente, como estamos viendo ahora en pantalla, el origen y la naturaleza de la Biblia. Así que es un tema obviamente que esperamos que pueda llegar a ser conocido para la hermandad, pero no es para nada simple, un tema muy profundo, muy amplio, en donde se puede abundar mucho y se puede crecer mucho también. Exactamente, y uno se preguntaría, bueno, la escuela sabática tratando temas tan elementales, justamente por eso, por la importancia de que hoy lo más elemental no es lo más conocido, el hecho de que la Biblia sea la única fuente de consulta, la principal fuente de consulta para las personas, es algo que en el mundo no corre, y a veces la iglesia puede verse infiltrada por algún tipo de idea, filosofía o práctica que no es según lo que aprueba la Biblia. Por eso es muy importante tener las bases bien seguras, y a eso vamos a abocarnos en la lección de esta semana. Bueno, como vemos aquí en la primera parte, queremos en esta semana estudiar 5 aspectos principales de la lección que tienen que ver con la revelación, cómo la Biblia fue puesta al alcance del ser humano, la inspiración, cuál es la diferencia entre revelación e inspiración, veremos enseguida, cómo fue la escritura de la Biblia, el mensaje, el poder, el impacto de la palabra en nuestras vidas y, por supuesto, la interpretación de todo eso que ha sido escrito. ¿Querés leer, Roberto, lo que introduce allí en Primera de Tesalonicenses, por favor? Muy bien, compartimos la lectura de lo que es entonces el versículo principal de la semana, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué importante es tener esto en cuenta, ¿no es cierto? Que la palabra fue traída por los hombres actuaron, fueron los medios por los cuales esta palabra llegó, pero no es palabra de hombre, ¿no? Es palabra de Dios. En este mundo hay muchas palabras de hombres que son filosofías, tradiciones, costumbres, pero la palabra de Dios es algo diferente. Y fíjate, Roberto, qué interesante, ¿cuál es la diferencia entre la palabra de los hombres y la palabra de Dios? Está allí en el texto, ¿no? La palabra de Dios es la que actúa, ¿no? ¿Dónde? Actúa en las vidas de los creyentes, en la vida de la iglesia, ¿verdad? Qué hermosas palabras, ¿no es cierto? Fue escrita por personas humanas, pero tiene origen divino, y ese proceso justamente es el que queremos estudiar en este repaso. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre revelación e inspiración? Es una gran pregunta que siempre se estudia mucho en los seminarios y también tenemos que estudiar acá. ¿Cuál es la diferencia, Roberto, entre revelación e inspiración? Por supuesto que es amplia la diferencia, porque la revelación es lo que el Señor le ha mostrado a la persona, y la inspiración tiene que ver con el proceso a través del cual esa persona lo va a llevar hacia el conocimiento a los demás de la voluntad de Dios o de lo que ha sido revelado. En el caso del texto que estás presentando en pantalla, dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, aquí claramente Pedro, al hablar de la profecía, al hablar de una revelación, dice que no tiene origen en la voluntad del hombre, la revelación tiene un origen en Dios. Y la inspiración es un proceso a través del cual los hombres hablan por la fuerza, el poder, la guía del Espíritu Santo. Aunque son conceptos emparentados, conceptos paralelos de alguna manera, también tienen algunas diferencias, ¿no?, entre ellos. La revelación que Dios le daba al profeta podía ser a través de varias vías, a través de varios métodos, pero la inspiración que después el Espíritu Santo le daba al profeta
lo invitaba al profeta a llevar esa revelación a las personas de distintos métodos también, para que lo podamos entender nosotros hoy, después de miles de años, después de haber sido escrita por esos hombres inspirados. Podemos decir entonces que la revelación tiene un sentido vertical, porque va de lo que Dios quiere manifestar al hombre, y la inspiración un sentido horizontal, en el sentido de que la capacitación que los mensajeros tienen para que ese mensaje llegue fielmente, ¿no es cierto?, al público, a la iglesia o al mundo. Puede ser así entendido. Es cierto, sería como que hay un énfasis especial en la revelación de Dios revelarse al hombre, de Dios mostrarse a la criatura. Elige algunas personas que la van a hacer, en este caso el profeta, que él va a recibir la revelación, como bien decís, Edgardo, de manera vertical, ¿no? De parte de Dios hacia ellos. Pero Dios mismo es parte también del proceso horizontal, del proceso Por supuesto, de transmisión por supuesto. de esa voluntad de Dios hacia las demás personas. Si bien, claro que la vía conductora es el hombre, no es el hombre solo, sino inspirado por el cielo, dirigido por Dios mismo a través del Espíritu Santo. Efectivamente, el espíritu es el que habla, no son los propios pensamientos o la propia voluntad de cada autor bíblico. Ellos son el medio por el cual Dios da a conocer sus planes, sus propósitos para el mundo, y son los mensajeros que nos dan consejos totalmente fiables y autoritativos. La Biblia es útil, es un libro práctico, es un libro que tiene mucha profundidad, sabiduría, pero es una sabiduría que tiene que ver con la realidad del hombre, ¿no es cierto?, de la vida práctica del hombre, y también del destino y el rumbo que el hombre toma. Segunda Timoteo 3:16, ¿puedes leerlo, Roberto? ¿Qué dice? En 2 Timoteo 3:16, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Quizás este texto, Edgardo, hablaría de esa tercera parte, ¿no? Porque al principio Sí. la revelación se inicia en Dios, continúa en el profeta hacia las personas, y acá en este texto habla de la actitud con la que los que recibimos el mensaje debemos de recibirlo. Porque Sí. si no queremos ser instruidos, no queremos ser enseñados, corregidos, evidentemente es ahí donde se termina el proceso de revelación de parte de Dios. No es Sí. solamente una información que Dios desea enviarnos a través de esa revelación que se inicia en el cielo, sino que la función no es solamente enseñarnos, sino también a través de lo que aprendemos, corregirnos, instruirnos y, por supuesto, por sobre todo, llevarnos a la sabiduría de la salvación, Así hacernos es, ¿no es sabios cierto? para salvación. Es interesante destacar también que cuando Dios revela, muchas veces revela por visión directamente, o a veces conduce al autor bíblico a las fuentes seguras de la verdad, como en el caso de Lucas, que fue un investigador que investigó en fuentes históricas, pero fue un investigador inspirado, que él fue guiado por Dios para utilizar aquello que era seguro, confiable, y de eso poder construir un evangelio completamente este, especial para llegar a las personas. Así que no siempre esa revelación es por una visión, como fue en el caso de Daniel. A veces es la conducción de Dios hacia algo que es verdad, que es cierto, y la separación entre lo que es verdad o que es falso de esas fuentes que están disponibles, ¿verdad? Bueno, vamos a la parte justamente de la inspiración. Vemos en 2 Timoteo algo muy importante, que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, hay algo interesante acá, Roberto, que vas a estar de acuerdo conmigo. La Biblia completa, solo hay un pueblo que lo observe, de Antiguo y Nuevo Testamento como tal. Fíjate vos, algunos observan solo el Antiguo Testamento, otros solo el Nuevo Testamento, otros la Biblia, pero regida o interpretada por la tradición, pero que la Biblia sea inspirada y tratada con igual respeto en Antiguo y Nuevo Testamento, solo un pueblo hay que lo considera así, ¿no es cierto? Es verdad, Edgardo, porque muchas personas, si bien es cierto, desechan el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, también hay otras que dicen, bueno, toda la Biblia es inspirada por Dios, desde la primera palabra hasta la última, pero a la hora de interpretar los textos de la Biblia, comienzan a elegir porciones que les parecen más apropiadas y desechar aquellas que no corresponden a su interpretación general de la Biblia o una interpretación que más les conviene,
una interpretación más conveniente para su iglesia o para su pensamiento. Es en ese sentido de que la Biblia debe ser aceptada completamente, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, tanto la parte que habla de la ley como la que habla de la gracia, tanto la que habla acerca de momentos devocionales como la que tiene que ver con instrucción. Es verdad lo que decís, Edgardo, no se encuentran en estos momentos muchas iglesias que digan toda la palabra de Dios es inspirada, incluso aquellos textos que son difíciles de comprender, que representan un desafío para quizás nuestra herencia que venimos recibiendo de doctrinal, pero la aceptan igualmente como palabra del Señor y la interpretan a la luz de lo que la misma Biblia enseña en su contexto. Es verdad, hay muy pocos pueblos y estoy feliz de saber que el pueblo adventista en este momento todavía sostiene que desde la primera palabra hasta la última, toda la Biblia es palabra de Dios. Exactamente, porque si fuera diferente, la Biblia queda incompleta y su mensaje queda cortado, parcializado y no se entiende en su sentido global, ¿verdad? Tiene que ser necesariamente así que toda la escritura sea tratada y considerada y obedecida y estudiada como palabra de Dios. La inspiración directa justamente tiene que ver con Dios hablando y el profeta recibiendo, la inspiración del pensamiento, Dios poniendo sus pensamientos en la mente del autor que lo expresa con sus mejores palabras humanas, y la inspiración selectiva es como decíamos recién, el caso de Lucas, el autor investiga y el espíritu lo guía en la selección del material de forma tal que puede separar verdad de error y encontrar las perlas de verdad esparcidas para que eso fuera el material bíblico, ¿verdad? Eso hace de la Biblia un libro completamente variado. ¿Por qué tanta variedad de géneros en la Biblia? ¿Por qué tanta variedad de autores, Roberto? Bueno, la variedad existe porque Dios la creó. Él no espera que haya uniformidad, ¿no? Y cada pensamiento de el carácter de cada uno de los profetas, Dios lo respetó. Su cultura, su conocimiento, su educación, fueron parte de lo que había dentro del profeta y no fue cambiado por Dios. Dios lo hizo depositario de una revelación, de una inspiración especial, y ellos con sus talentos, sus dones, su conocimiento, su capacidad, fueron utilizados por Dios como herramientas perfectas en sus manos, no porque ellos lo fueran perfectos, sino porque quien los utilizó fue perfecto para una obra maravillosa. Y con respecto a lo que estabas comentando acerca de estos modelos de inspiración, la inspiración directa, la inspiración de pensamiento, la selectiva, hay que hacer una salvedad importante, que en ninguno de los casos los profetas fueron plumas de Dios, fueron una lapicera de Dios en donde No, el Señor les dictó lo que ellos tenían que decir, escribir. Al contrario, justamente lo que estamos diciendo, la cantidad de variedad de autores bíblicos, pero al mismo tiempo la misma dirección, el mismo propósito que hay en cada uno de ellos, tanto desde el primero hasta el último, muestran que hubo una mente superior detrás de ellos, que no eliminó la individualidad de cada uno, como tampoco elimina la nuestra a la hora de llevar el mensaje del Evangelio a los que están perdidos también. exactamente, esto es una de las grandes evidencias de la inspiración de la Biblia, esa coherencia que actuó en hombres que, separados por 600 años de diferencia, o 1000 años de diferencia, o más, actuaron en forma coordinada y con una mente que estuvo detrás de cada una de esas palabras, ¿verdad? Una cita hermosa de mensajes directos dice que las escrituras fueron dadas a los hombres no una cadena continua de declaraciones ininterrumpidas, sino parte tras parte a través de generaciones sucesivas, a medida que Dios en su providencia veía una oportunidad adecuada para impresionar a los hombres en varios tiempos y en diversos lugares. Los hombres escribieron a medida que fueron movidos por el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es una cita muy buena que explica la historia de cómo fue compuesta la Biblia. No fue en años sucesivos, ¿no es cierto? Fue con momentos especiales, incluso historias que tuvieron lugar en el pueblo de Dios y que de alguna manera expresaron hechos importantes del plan de salvación, ¿no es cierto? Muy bien, Sin avanzamos. duda que, sin duda que en la parte final de la cita, si podés volver un momento, por favor, Edgardo, cuando cierra esta cita, dice, los hombres escribieron a medida que fueron movidos
por el Espíritu Santo. O sea, esa fue la tarea del Espíritu, la de estimular la conciencia, la de trabajar en favor de que las personas pudieran ser atraídas por Dios y al mismo tiempo guiadas por Dios, ¿no? Así que el profeta no fue dejado solo, no es que se le dio un mensaje o se le impresionó en su corazón, en su pensamiento, algo para decir, y Dios luego lo dejó a merced de su propio talento como para poder llevar este mensaje de la mejor manera, sino que también en el proceso de transmisión las personas fueron movidas por el Espíritu Santo, así como lo podemos ser hoy. También, al igual que los más grandes profetas, podemos ser movidos por el mismo poder del cielo a la hora de transmitir este mensaje poderoso que tenemos entre nosotros. Exactamente, porque el Espíritu actúa en el predicador o en el que enseña la Biblia, ¿no es cierto? Actúa también de una forma diferente, pero realmente que también actúa, ¿no es cierto? La Biblia fue escrita, no fueron solo palabras que fueron pasando de una a otra generación. Dios quiso confiabilidad, quiso que esté escrito para que nadie altere o alterara ese mensaje. ¿Quieres leer Jeremías 30, por favor? Sí, dice, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Y acá una pregunta, ¿por qué no hubo Biblia antes de Moisés? ¿Por qué no hubo escritura antes de Moisés? ¿Y por qué sí empezó con Moisés? Es una pregunta que muchos pueden hacerse. Bueno, la verdad que podría hablarse mucho acerca de eso justamente, ¿no? Pero antes de Moisés había una sucesión de padre a hijos, tampoco había en algún momento registro de la escritura. La palabra del Señor nos habla acerca de aquel momento como que Moisés fue el primer profeta al cual se le encomendó escribir las palabras que hoy consideramos como el principio de la Biblia. Correcto. Yo estimo también que cuando la memoria humana fue empezando a decaer, fue empezando de alguna manera a limitarse, Dios entonces por misericordia buscó que el registro quedara escrito para que el ser humano tuviera siempre testimonio del plan de Dios para la vida humana, ¿no es cierto? Así Bueno, es, Edgardo, porque la tradición evidentemente se transmitía el mensaje de padre a hijo. Sin embargo, claro que con el tiempo había necesidad de que esa palabra pudiera tener un contundente escrito para que no se tergiversase de padre a hijo al transmitirlo solamente de memoria. Lamentablemente la raza humana al ir decayendo no pudo, tuvo que encontrar el Señor algún método diferente y la escritura fue el método más importante que él encontró, la forma de poder transmitir este mensaje de generación a generación sin que se adulterara. así es, ¿no es cierto? Fijémonos que, aunque hoy en día hay diferentes medios audiovisuales, etcétera, pero vemos que el formato escrito es algo permanente, ¿no es cierto? El libro nunca va a desaparecer del todo, aunque hay muchos formatos hoy, pero el libro siempre será el libro, ¿verdad? Desde hace 2000 años o 3500, cuando comenzó a escribir el mensaje de escritura, hasta hoy, sabemos que lo que se lee se tarda más en olvidar, puede ser repasado, memorizado, conservado, copiado muchas veces, accesible a todos, leído en varios lugares al mismo tiempo, perdura en las generaciones, incluso los que no saben leer, pero escuchan y pueden por el oír tener fe en la palabra de Dios. Hay muchísimas ventajas y la Biblia justamente por eso nos ha sido dada escrita. Bueno, En el día martes hay un pequeño parrafito muy cortito que dice, sí, ¿por qué Dios ordenó escribir sus revelaciones y sus mensajes inspirados? La respuesta obvia es para que no los olvidemos tan fácilmente. Claro que, como decías, Edgardo, es muy fácil olvidarse o recordar parcialmente lo que escuchamos. Es de ahí que tan importante sea que nuestra fe se base en la palabra escrita y no tanto en la palabra hablada. sí. Creo que en estos días que estamos viviendo esta condición tan sensible, ¿no?, para nosotros, estando en nuestras casas, por ahí uno puede sentirse tentado al estar escuchando, al empezar a escuchar sermones, videos, ver videos y demás. Todo ello es bueno y creo que suma, pero para nada reemplaza el estudio de la palabra escrita, justamente como lo que estamos hablando, ¿no? Uno puede volver a leer, releer, profundizar, escudriñar
y encontrar cosas maravillosas al estudiar directamente la palabra. Si bien escuchar un sermón, ver una predicación o lo que fuere puede ser útil y suma, y nadie lo niega, para nada reemplaza el estudio personal de la Biblia escrita, la palabra de Dios escrita. Así es, ¿no es cierto? Por eso la Biblia ha sido escrita, pero la palabra es también Cristo, es el verbo, ¿no es cierto? El verbo hecho carne, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios y era Dios, así que Cristo es el mensaje encarnado, Dios mismo hecho mensaje. Juan presenta justamente a Cristo, creando un paralelo entre Cristo y la Biblia. Ambos son de origen sobrenatural, ambos combinan lo divino y lo humano, porque hay una parte humana en Cristo, también en el mensaje bíblico, una parte divina en ambos. La obra de ambos abarca toda la humanidad. Ambos surgieron en un momento especial, en un momento particular, específico, en un lugar determinado de la historia, y no están condicionados por eso a un tiempo o a un lugar. Ambos descienden a nivel humano para que el mensaje sea claramente entendido. Así que la misma condescendencia que Dios tuvo al darnos el mensaje de la Biblia, la tuvo al enviarnos a Cristo. Es el mismo procedimiento que Dios ha seguido, y la Biblia podemos decir que no es una encarnación de Dios, y puede recibir nuestra adoración, pero sí da la Biblia testimonio de Cristo. No adoramos la Biblia, creemos en la Biblia, adoramos a Cristo, pero el procedimiento por el cual Cristo fue eh, 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 otorgado a la raza humana es también muy parecido al proceso por el cual la Biblia vino hacia nosotros, ¿no es cierto? Así es, Edgardo. En Jesús se podía encontrar no solamente la palabra de Dios cuando Él estaba aquí en la tierra con sus discípulos, sino que ellos tenían posibilidad de entablar una relación personal. Claro. Hoy por hoy, ya que la naturaleza divino-humana de Dios también la encontramos en la palabra, es así como debemos considerar nuestro estudio de la Biblia, una relación. Creo que Sí. captó esto claramente Elena de White en la última cita del día miércoles. Dice, la Sí. Biblia es la unión divino-humana única e inseparable. Elena de White vio esto claramente cuando escribió, la Biblia, con sus verdades de origen divino expresadas en el lenguaje de los hombres, muestra una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Así se puede decir de la Biblia lo que se dijo de Cristo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿no? O sea que la palabra del Señor hoy, de alguna manera, aunque no lo hace completamente, reemplaza esa naturaleza de Cristo que hoy ya no está en la tierra a través de su persona, pero sí a través de su palabra. Y podemos tener también una relación directa, sincera e íntima con Él a través de la palabra divino-humana, que comparte su propia naturaleza también. Exactamente, es interesante eso, que lo que tenemos de Dios aquí en la tierra es su palabra, ¿no es cierto? Eso es el nexo que tenemos con las cosas de Dios. Aparte sabemos como pueblo adventista que el don de profecía también ocupa un lugar muy, muy especial en el consejo de los que creemos Dios y su plan para el fin de esta historia humana. Pero la Biblia es lo que tenemos justamente como la soga principal para la cual aferrarnos de Dios y prepararnos para el momento cuando nos venga a buscar. Ahora, este es un tema importantísimo porque Biblia hay una, pero ¿cuántas interpretaciones hay? Hay muchísimas, ¿no es cierto? Y cada cual a veces tuerce las escrituras. Eso es un peligro que Pedro atendió, y tenemos que saber cómo interpretarlas fielmente, y de eso justamente nos abocamos en este trimestre. ¿Qué leer 2 de Pedro como dice? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que la Biblia no fue escrita para una persona, fue escrita para todos. Y ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, aunque no significa que no sea interpretación personal, como decíamos, ¿no? La Biblia no tiene por qué ser un libro que se interprete en grupo, sino que también es de interpretación personal. No debemos dejar de estudiar personalmente la Biblia, pasar tiempo con Dios interpretando lo que el Señor nos dice bajo las reglas de interpretación bíblica, no bajo otras reglas, porque a veces si nos sumamos a la interpretación grupal solamente, podemos correr el riesgo también de caer en errores Sí. que se trasladan de lo personal al grupo. Ahora, eso no quita
lo otro, aunque la interpretación debe ser personal, la interpretación no es privada. Esto es importante porque cuando Dios quiere revelar algún mensaje, Él lo revela a toda la iglesia, no a solo a algún iluminado por acá o para allá. Por eso todo tiene que ser sometido para que la iglesia esté en su conjunto, si todos entienden lo mismo, todos avancen juntos. No hay alguien que pueda ser alguien que solamente conoce la verdad y el resto está completamente en tinieblas. Por eso el cuerpo de Cristo, Dios revela el mensaje, la palabra al cuerpo, y el cuerpo se ayuda mutuamente en la comprensión de la Biblia. La Biblia no puede ser estudiada o interpretada como otro libro cualquiera, un libro cultural o cualquier otro libro, pero la alta crítica, que surgió a fines del siglo XVIII, intentó interpretar la Biblia usando parámetros lingüísticos como cualquier libro que se hubiera dado, y hoy hay muchas reglas de interpretación que le faltan el respeto al texto de la Biblia, ¿verdad? Y que ponen al lector por sobre la Biblia o al intérprete por sobre la Biblia y no reconocen la humildad que debe tener el lector y el intérprete respecto de un libro que es muy especial, tiene una naturaleza muy diferente a cualquier otro libro. Ante todo debemos acercarnos a ella como la palabra de Dios, y esto es muy importante. Necesitamos acercarnos ¿con qué? No con Con razón fe, solamente, no con fe, por supuesto. con fe, con fe. Tenemos que acercarnos con fe, utilizando nuestra razón, nuestro entendimiento, nuestras energías, pero con fe, para que ese libro pueda actuar realmente en nuestra vida, y a través de lo que enseñamos sí podemos testificar también. Debemos dejarnos guiar por... Sí. Justamente lo que estás deslizando es muy importante, Edgardo, porque quizás uno de los errores más graves que los intérpretes de la Biblia han cometido durante mucho tiempo es tratar de interpretar la Biblia a través de métodos filosóficos, Claro. que muchas veces contienen errores enormes porque corresponden a una interpretación humana, a un modelo humano completamente perfectible. En cambio, la Biblia misma nos enseña que ella es su propio intérprete, y en la medida en que podamos ser capaces de reconocer nuestra inferioridad humana para poder interpretar el mensaje divino y entonces aceptarla tal como ella, en sus propios términos, vamos a poder ser mucho más coherentes a la hora de poder interpretar la palabra de Dios bien. La misma iglesia adventista en su primera creencia establece su respeto hacia la autoridad de la Biblia como fuente de interpretación y como intérprete de sí misma también. Así es, por esa razón siempre debemos estudiar juntos por medio de la oración. Por eso antes de comenzar a grabar hemos orado, porque esto no es una noticia del diario, no es un debate cualquiera, esto justamente es algo muy especial que tiene que ver con las cosas de Dios reveladas para el ser humano. Bueno, hay una de las creencias justamente que vos recién estabas aludiendo, de como adventistas creemos que las Sagradas Escrituras abarcan el Antiguo y Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita, como decíamos al comienzo, ambas en la misma autoridad, Antiguo y Nuevo Testamento, inspiradas por Dios. Los autores hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, impulsados por Él. Por medio de esa palabra Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para la salvación, y esa escritura es la revelación suprema, autoritativa e infalible de la voluntad divina, norma de carácter, criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Todo eso y mucho más es justamente lo que la Biblia representa para los que creemos en la Biblia, ¿no es cierto? En todo el mensaje bíblico, que es muy importante. Y acá llegamos a la última cita. Te pido, Roberto, si la quieres leer, por favor. ¿O no? El conocimiento de la verdad depende no tanto de la fuerza intelectual como de la pureza de propósito, la sencillez de una fe ferviente y confiada. Los ángeles de Dios se acercan a los que con humildad de corazón buscan la dirección divina. Se les da el Espíritu Santo para abrirles los ricos tesoros de la verdad. La verdad que una cita maravillosa, ¿no? Donde nos muestra que Dios está al comienzo, en el proceso y al finalizar la revelación de la palabra de Dios. Dejar a Dios a un lado para interpretarla, para leerla, o utilizar justamente la palabra de Dios solo para conocer la historia bíblica o para fundamentar un punto en el que quiero hacerme fuerte, correspondería a expulsar al protagonista de la Biblia de su interpretación. Por eso muchos han caído en el error al tratar de
de contextos bíblicos, fundamentar doctrinas personales o incluso cosas que no quieren cambiar, rechazando algunos textos inconvenientes para la interpretación de su propia verdad. Dios está al principio de la revelación, durante el proceso y al final de su propósito, que es el de transformar nuestra propia vida. Y es ahí donde quería agregar una cosa más, Edgardo. Sí, cómo no. Para todos nuestros hermanos, si la Biblia solamente es un instrumento de Dios, para nosotros llega a ser un instrumento de Dios que nos enseña acerca del futuro y para interpretar nuestro presente, estamos careciendo de su propósito principal, que es el de establecer una relación con nosotros a fin de hacernos sabios para la salvación. Dios nos permitió que tengamos la palabra hasta aquí, hasta este tiempo, y cuidó de ella para que pudiéramos justamente establecer una relación personal con Él. Si estamos fallando en esto, porque la palabra del Señor puede estar muy conocida, puede ser muy conocida por nosotros, de hecho, Satanás se la sabe de memoria la Biblia, pero para nosotros tiene que ser más que un simple conocimiento, tiene que ser un punto de partida para establecer una comunión especial con Dios, una relación de amistad con Él que me lleve a dejarme a un lado para que Él sea mi rey. Exactamente, con estas palabras hermosas vamos a concluir nuestro estudio, no sin antes orar agradeciendo a Dios por este estudio, ¿sí? Así que vamos a orar juntos. Querido Padre, muchas gracias por este repaso que hemos podido tener. Oramos para que la Escritura sea nuestro principal alimento, nuestro sustento y el medio por el cual tenemos una relación de crecimiento, de fe contigo y también podamos ser sabios para la salvación nuestra y también para compartir este mensaje hermoso con tantas personas que ignoran la fuerza, el poder y la verdad de la Escritura. Pido estas cosas agradecido por Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, gracias Roberto por por la participación. Estaremos compartiendo este video con todos los que quieran tenerlo a través de nuestros canales. Que tengamos un lindo sábado y muchas gracias por haber compartido junto con nosotros la Escuela Sabática. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo, también por la buena voluntad de siempre. Les mando un abrazo enorme a todos los hermanos que han podido revisar el video y ojalá que pueda ser de bendición para sus vidas y para sus familias. Que el Señor los bendiga enormemente a cada uno y que tengan un feliz sábado. Feliz sábado, gracias.